Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los creyentes. Bienvenidos a esta nueva semana de lo que es el Fórum del Mensaje Púlpito. Cada semana Dios nos lleva a través de su palabra hacia su deseo. Y la iglesia que conozca su deseo es la iglesia que puede vivir en esas bendiciones. Durante esta semana nosotros hemos titulado el mensaje para esta semana y meditando en ella durante toda nuestra vida, es la iglesia que Dios desea. Cuando usted va al libro de Efesios capítulo 4, del versículos del 12 al 16, usted puede ver lo que es la iglesia en lo que escribe Pablo. Que el día de hoy podamos nosotros, que nuestra oración sea ser esa iglesia, no bajo el deseo del pastor o el deseo de los líderes, sino bajo el deseo de Dios. ¿Qué decimos? ¿Qué cosas importantes, hermanos, amigos, dijimos en este mensaje de esta semana? Primero, no debemos olvidar que nosotros podemos pensar en la iglesia también como un edificio, algo que es palpable, que se ve. Es lo que llamamos el templo. Pero realmente no solamente la iglesia es eso. La iglesia también es llamada espiritual, la iglesia que no se ve. ¿Qué tipo de iglesia, pastor, está hablando? Es la iglesia que es usted. Está bien, el templo es necesario, la estructura es importante, pero las personas por no conocer esto, que es la iglesia espiritual, la iglesia que Dios ha levantado, la iglesia cae en tentaciones, la iglesia cae en conflictos con las personas. Recuerde lo que pasó en Corintios, cuando los creyentes de la iglesia estaban divididos. Esto pasa cuando miramos a las personas, cuando miramos el ambiente, cuando miramos las circunstancias. Y es más, caemos engañados por nosotros mismos. La iglesia es físico, sí, es la iglesia que se ve, pero principalmente la iglesia es la imagen del cielo, es la imagen del reino de los cielos. Yo quiero vivir una verdadera vida de fe, pastor. Si yo quiero vivir esta vida de fe, tengo que entender entonces que la iglesia, ¿por qué Dios me ha puesto en ese lugar? Así no seré engañado, no caeré en tentaciones. Es peor que si usted que va como creyente a la iglesia, al templo o a dar el culto, si usted no tiene evangelio y no conoce el evangelio, es obvio que la iglesia va a caer en el humanismo, sus propias fuerzas, va a caer en la religión, pensando que portándome bien, ética, moralmente hablando, puedo llegar a encontrarme con Dios o ser salvo. La iglesia tiene este pensamiento, es más, hasta cae en el legalismo, buscando y prejuzgando a las personas si se equivocan. Esa es la mentalidad de muchos creyentes que solamente van a ver el edificio. No olvide que en 1 Corintios 3:16 Pablo lo dijo claramente, y una de las palabras que inició Pablo dice, ¿acaso no sabéis? En otras versiones sería, ¿acaso han olvidado? La iglesia hoy en día, muchos creyentes han olvidado la iglesia espiritual, la iglesia que es más importante que la física. Lo vamos a ver durante el mensaje que hemos compartido, porque la iglesia espiritual es la iglesia que usted, la iglesia andante, la iglesia que está en el campo, la iglesia que disfruta de esas bendiciones. Entonces, usted es una persona sumamente importante. No solamente vaya al templo o a la iglesia física, sino que también sea esa persona que disfrute de las bendiciones de lo que es la iglesia verdadera. En 1 Pedro 2:9 dice esto, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted ve que no había templos todavía. En la época de Abraham, la Biblia dice que Abraham levantó un altar en Génesis 13:18, porque el altar es símbolo de la presencia de Dios. ¿Y usted no cree que si la presencia de Dios está en un lugar, ese lugar es importante? La presencia de Dios no está en su vida. Esa es la iglesia. En el Antiguo Testamento se veía esto. Pero más adelante, en Éxodo capítulo 26, cuando usted ve a Moisés en el desierto, Dios guía a su pueblo para que hagan el tabernáculo. Y el tabernáculo era algo que se desarmaba y armaba según la presencia de Dios a donde iba. Esa es la iglesia andante, la iglesia en el campo. Usted que es la iglesia, disfrute de esto en el trabajo, disfrute de esto en su colegio. ¿Por qué? Porque esas son las bendiciones de la iglesia espiritual. Más años después, David en su corazón está construir el templo. Esto fue dado a su hijo Salomón. Y David en 1 Crónicas 29:10 al 14 alaba a Dios por esta construcción del templo, pero principalmente no por la estructura, sino por la soberanía y el gobierno y la presencia de Dios en ese lugar. Esa es la iglesia. ¿Y qué podemos decir de esa primitiva? La iglesia primitiva solamente se movía en cada casa, en cada lugar. Sé que en los templos también, pero en las casas. La iglesia que se mueve en el campo. La iglesia espiritual. No olvide que la iglesia somos nosotros. Una iglesia que se mueve en todos los campos. Así como la iglesia primitiva, haciendo este movimiento de la palabra, del mensaje, se levantaron muchos creyentes. Ese es lo que nosotros debemos entender primero ante todas las cosas.
La iglesia es la que fue redimida, salvada por Cristo. Colosenses 1:3 dice que fue trasladada. La iglesia somos nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros. La Biblia dice que cuando están dos o tres congregados en su nombre, esa es la iglesia porque Él está en medio. En ese lugar donde está la palabra, donde está el movimiento de vida, esa es la iglesia. El Monte del Olivar era un lugar apartado, pero un lugar donde estaban los creyentes reunidos recibiendo el mensaje de vida de Jesucristo. Esa es la iglesia porque estaba la misma presencia de Dios. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cielo, es la imagen del cielo. Un día estaremos reunidos con Él en el cielo para siempre, disfrutaremos de las bendiciones de su reino. Esa es la iglesia. No solamente disfrute esas bendiciones en el cielo, sino hágalo hoy, porque ustedes, según Filipenses 3:20, es llamado ciudadano del cielo. Levantemos entonces esas torres espirituales en el campo. Levantemos esas iglesias que están en los campos, o sea, personas que están muertas espiritualmente, que necesitan la salvación. Ellos para que también conozcan las bendiciones de la iglesia. No olviden que el dueño de la iglesia es Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo y los miembros de la iglesia somos nosotros por la gracia de Dios. Usted, aunque haga un ministerio pequeño entre la iglesia, es importante. Póngase a pensar. Este dedo pequeño que tengo aquí, este dedo pequeño que tengo aquí, aunque pareciera insignificante, hace un trabajo importante. Y es más, hasta el brazo, las piernas, todo está conectado con la cabeza. Así que nuestra cabeza es Cristo. Nosotros más que nunca debemos estar unidos. Cada uno en su ministerio, cada uno en lo que Dios le ha dado, aunque parezca pequeño, así como un miembro del cuerpo, hay veces que es pequeño, Dios obra también. Todos nosotros son de mucho valor en la iglesia. No caigamos engañados. Recuerden que Dios nos ha dado a nosotros la misión como iglesia. Y esa iglesia tiene que ser ese hospital espiritual, ese aeropuerto, esa terminal de autobuses. Pastor, ¿qué usted está hablando? Es el lugar donde todos quieran venir, donde todos puedan encontrar respuesta. Nuestra iglesia debe ser llamada el hospital espiritual, donde las personas enfermas no tengan más remedio que venir, que puedan ver las bendiciones que los hijos de Dios disfrutan cuando van al culto o a la iglesia. Eso es plataforma. También tenemos que ser las torres de guarda, levantar esa torre donde nosotros como atalayas alumbremos la luz en medio de la oscuridad que hay en el campo. Y mientras la torre sea alta y la luz continúe, las tinieblas no prevalecerán. Esa es la misión de la iglesia. Y también que sea la antena, que comunique la verdad de Dios, las respuestas de Dios a ese campo. Nosotros tenemos la mejor señal, por decirlo así, la señal del cielo, donde Dios nos transmite sus bendiciones a través del culto en su palabra. Y a través de eso podemos transmitir la verdad de Dios en todos los campos. No olvide Efesios 4:3-16. No olvide que cada parte del cuerpo que unidamente está concertado, trabaja para el cuerpo, para la cabeza y para el dueño. Entonces, no importa la labor que usted haga, aunque sea pequeña, le pido una cosa: esté usted unido a su pastor, esté unido a sus líderes, porque toda la iglesia debe tener un corazón. Ningún cuerpo tiene dos cabezas, ningún cuerpo tiene dos corazones. Todos tenemos un cuerpo, una cabeza y un corazón. Y así, si la cabeza es Cristo, todo nuestro corazón como iglesia sea hacia esa cabeza. Debemos toda nuestra vida y ante todo continuemos, porque esa es la dirección de Dios, la unidad, para que todos llegamos a ser una sola, dice la Biblia, unidos en todo. Y así Efesios 4 dice: no seamos engañados como niños buscando algo, engañados, fluctuantes, buscando respuestas, sino todo está dentro del evangelio. Usted es la iglesia. No olvide que dentro de la iglesia, usted como creyente, están todas las bendiciones, y ayude a otros, aunque sea la parte del cuerpo más pequeña y débil. Es importante que juntos estemos bajo el deseo de Dios como iglesia que Dios desea.